Muy buenas noches. El día de hoy, 7 de septiembre de 2024, nos reunimos en este club de lectura Liberando la Tierra del escritor estadounidense Gary North. El pasado miércoles dimos inicio y nos quedamos en la página 20. El día de hoy va a alternar conmigo en la lectura mi hermosísima amiga Leslie Rivera de Valiente desde Guatemala y su servidora Leida Paredes desde México. Estaremos juntas llevando este club de lectura y esperemos que esta lectura sea de bendición para toda la gente que lo vaya a escuchar. Comienzo página 20. La verdadera teología de la liberación. Hay una teología de la liberación. Esta afirma que el Dios que creó y que juzga todas las cosas mandó también a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Jesús anunció en el principio de su ministerio público: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, del 18 al 19. Cristo es el libertador. Él es el mismo Dios que libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud medo-persa. Él es el Dios que levantó a José de una prisión egipcia para convertirlo en la segunda autoridad de Egipto. El Dios que levantó a Daniel de la fosa de los leones para convertirlo otra vez en el principal consejero del imperio medo-persa. Es el mismo Dios que levantó a Jesús de la prisión final, la muerte. El imperio romano se convirtió como en una prisión para la iglesia primitiva, pero luego vino la resurrección. Los cristianos asumieron el poder del imperio romano. Hoy hay gente e incluso naciones enteras que son prisioneras. La Unión Soviética es la prisión más grande en la historia del hombre. Ninguna persona racional niega que hay prisiones en la vida. Los hombres tienen una necesidad desesperada de liberación. Pero la liberación viene por la fidelidad al pacto de Dios que libra al justo, quien en el día del juicio condenará al impío a pasar la eternidad en una prisión ardiente. Es mejor servir una sentencia en la prisión terrenal que en la prisión eterna. Puede haber liberación de las prisiones terrenales. De hecho, el calabozo siempre ha sido un preludio a periodos de gran dominio para el justo. Pero no habrá liberación de la prisión eterna ni tampoco habrá dominio para el impío. Comenzamos capítulo 1 con Leslie Rivera. Adelante. Cristo y la liberación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce sino al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 27 al 30. La liberación, el mundo la desea, no solo la humanidad, sino el mundo entero. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 18 al 22. Son muchos los movimientos de liberación a través de la historia, pero solo uno tiene el poder de librar a los hombres de la esclavitud. El cristianismo, Dios, el creador de todas las cosas, y el Padre del Hijo Eterno, Jesucristo, entregó todas las cosas a Jesús, y Él, en cambio, pasa estas cosas a los que están unidos a Él en amor por su ley. No hay forma de escapar de la tiranía, la cual es ante todo la tiranía del pecado, sino por medio de Cristo, el libertador. Este libro es sobre una guerra,
una guerra entre Satanás y Dios, las huestes del bien contra las huestes del mal. El campo de batalla es el corazón, la mente y el alma del hombre. Es por esto que Jesús citó Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Entonces él añadió, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:38 al 39. Citando Levítico 19 al 18, amamos a Dios con todo lo que tenemos. Luego amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Obedeciendo su ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 2, del 3 al 7. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? Del mismo modo que amamos a Jesucristo, guardando la ley en lo tocante a ellos. Al final de un pasaje sobre por qué tenemos que obedecer al gobierno civil, Pablo escribe, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Hemos de obedecer la ley en todo nuestro trato con nuestro prójimo. Pablo dice que la ley que lucha contra la ley de Dios en su mente es la ley del pecado y lleva al cautiverio del pecado. Romanos 7:23. ¿Cómo obtenemos la liberación de este cautiverio? Por la fe en la muerte de Cristo, en el Calvario y en su resurrección corporal. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvados de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5, del 8 al 10. Aquí es donde la liberación debe comenzar. Cualquier otro programa de liberación es una imitación fraudulenta de este. Toda esclavitud es la esclavitud al pecado y comienza en el corazón, el alma y la mente del hombre. Cualquier otra forma de liberación conlleva una cadena que nos ata al tirano original, Satanás. Pero la cadena es ineludible. El hombre no es autónomo, no actúa según su propia ley. Auto, nomos, igual a ley. El hombre no es autosuficiente. No hay vida sin un ancla y no hay ancla sin una cadena. Servimos a uno de dos amos. Jesús dijo, a Dios o a Mamón, las riquezas, que representan los principios del mundo. Mateo 6:24. Los hombres necesitan llevar el yugo de Cristo, el cual es liviano. Mateo 11:29 y 30. Cuando un hombre finge que no necesita ni yugo ni cadena, tira la llave que abre las esposas de hierro del pecado. Marx finalizó el Manifiesto Comunista en 1848 con estas palabras. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que sus cadenas. Tienen en cambio un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Él estaba equivocado.
mas su lenguaje era correcto. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas al pecado, lo mismo que todos los demás. Pero el romper unas cadenas con la esperanza de que nadie jamás nos colocará otras es creer una mentira. No es sino cambiar cadenas de hierro por nuevas cadenas de acero, y estas con púas. Cada juego de cadenas más enderezado resulta más apretado según progresa la historia del pecado. Cada juego de cadenas es más sangriento. Es tiempo de proclamar a Cristo, el libertador de la tierra, y a Cristo, el libertador de las naciones, ya que es Cristo y solo Cristo quien libera al individuo del cautiverio del pecado. Es la única liberación por la cual vale la pena morir, porque es la única liberación que da vida verdadera. El campo de batalla. El campo de batalla siempre ha sido cósmico. Ha comprendido el cielo y la tierra, pero hoy envuelve mayormente la tierra. Jesucristo ha venido a la tierra, ha vivido, ha muerto y ha sido resucitado en la tierra. La guerra en el cielo ya se terminó. Satanás ya no confronta a Dios cara a cara, como lo hizo en el primer capítulo del libro de Job. Él ha sido arrojado del cielo desde el tiempo de Cristo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Sabemos que esta batalla fue en el pasado debido a los próximos versículos 10 a 11a. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del cordero ya ha sido derramada, por lo tanto no será derramada otra vez. Hebreos 9. Es por esto que sabemos que Apocalipsis 12 se refiere a una batalla en el pasado, la del Calvario. La guerra ética entre Dios y Satanás se viene desarrollando por lo menos desde el jardín de Edén. Ocurrió cuando Satanás intervino para tentar a Job. Ocurrió durante el ministerio terrenal de Jesús y continuará hasta el juicio final, Apocalipsis 20. No hay tratado permanente de paz posible entre Dios y Satanás. Tampoco puede haber un tratado permanente de paz entre sus respectivas huestes. El campo principal de batalla en la actualidad es la tierra. Es aquí donde Satanás concentra sus fuerzas. Él trató de atacar a Dios al tentar a Adán y Eva, a Job y a Jesucristo en el desierto, Lucas 4. El campo de esta batalla no es la política, ni la economía, ni aún la iglesia. El campo de la gran batalla es el corazón del hombre. Santiago escribe, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4 del 1 al 4. ¿Cómo se libra esta batalla? ¿Con armas manufacturadas y pagadas con oro y plata? No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10 del 4 al 5. Estamos luchando una batalla por la mente. Esta batalla es una guerra sobre qué tipo de ley debemos observar. Es una batalla sobre la ética. Pablo escribe, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Existe una batalla dentro de él, una guerra entre el bien y el mal. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25b. Dos leyes, un solo hombre. Se trata de una batalla por la mente. ¿Qué ley ganará? ¿La de Dios o la de Satanás? ¿Cuál es nuestro destino? ¿La ley de la libertad o la ley del cautiverio?
¿Cuál es el camino a la victoria? Pablo escribe, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 22 al 23. Como esta es una batalla por la mente de los hombres, envuelve cada aspecto de la vida. No hay neutralidad. Cada hombre tiene que escoger un bando. Jesús advirtió, el que no es conmigo, contra mí es. Y que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Los cristianos se confunden a menudo en cuanto a esto. Se les ha hecho creer que hay zonas de neutralidad dispersas a través de la creación, donde reina cierto tipo de leyes naturales. Esto es un mito. O la ley de Dios lo gobierna todo y promete traer todo a su justo juicio, o Dios no es Dios. La guerra es por la tierra. Un aspecto de esta guerra es la batalla por las naciones. La pregunta que el hombre necesita contestar antes que nada es, ¿quién está a cargo aquí? ¿Quién es soberano? Y la mejor manera de contestar estas preguntas es encontrando una respuesta a esta otra. ¿Quién posee la tierra? La Biblia proporciona una y solo una respuesta definitiva. Adelante, Leslie. Dios lo posee todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. La Biblia comienza identificando a Dios como el creador absoluto, ya que Él creó la tierra. Él es el dueño original. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Con estas palabras, la Biblia afirma la propiedad absoluta de Dios sobre todo en la tierra. ¿Cree usted en estos versículos? ¿Cree usted que hay algún área de la vida que no pertenece a Dios, el Creador? Mencione una. ¿Cree usted que algún día Dios le mostrará al mundo entero que Él es su dueño en el juicio final? Si usted es cristiano, estoy seguro que así lo cree. Hablando de Jesucristo, Pablo escribe, luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera a Te dejamos escuchar, Leslie. Primera a los Corintios 15 del 24 al 25. ¿Sigues aquí? Algo pasó. Esmeralda, ¿quieres continuar? debajo de sus pies, primera a los Corintios 15, 24 al 25. Sí. Esta es la teología del estrado. Salmos 110:1. Es la base de nuestra esperanza en un futuro terrenal dominado por cristianos nacidos de nuevo, temerosos de Dios y obedientes a su ley. Pero la respuesta a la pregunta de quién es el dueño original de la tierra solo resuelve parte del problema. Obviamente, Dios se hace invisible en la tierra. Parece haber abandonado su propiedad. Así lo afirma alguna gente. O quizá la ha delegado. ¿Cómo sabemos quién representa a Dios, el dueño de la tierra? Necesitamos una doctrina de la representación, estableciendo el derecho de los justos en la tierra. ¿Por qué parece como si Dios no la poseyera ahora? ¿Por qué hay algunas áreas de la vida que aparentemente están bajo el control exclusivo de Satanás, el maligno? Porque Adán le vendió su primogenitura a Satanás. Adán era un hombre. Esto significa que él fue hecho a la imagen de Dios. Génesis 1:26. Igual lo fue Eva. Esto significa que Adán fue el hijo primogénito de Dios, el heredero lícito del mundo entero. Dios lo hizo para el hombre y colocó al hombre sobre él. Génesis 1:28. Sobre todo el mundo. La tierra fue la propiedad legítima del hombre mientras éste permaneció fiel a Dios. Pero Adán vendió su primogenitura a Satanás, no por un plato de lentejas como Esaú a Jacob, Génesis 25, del 29 al 34. No, Adán la vendió por una mentira, o por lo menos una verdad a medias. Serás como Dios. Génesis 3:5.
Eva fue engañada en esta transacción, aun cuando desobediente. Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Primera a Timoteo 2:14. Esta misma mentira es el principal compromiso religioso de toda forma de humanismo, el viejo rival del Evangelio. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Desheredar a Adán. Expulsó a Adán y Eva del jardín, pero en su gracia los vistió con pieles de animales, lo cual significa que Dios mató primero a un animal. Él les dio también años adicionales de vida terrenal, pero desde ese día en adelante ellos eran hijos legalmente desheredados. De igual forma es cada ser humano cuando nace, hechos a la imagen de Dios. Nacemos como hijos desheredados. Satanás ha dirigido muchas cosas en la tierra, desde la caída del hombre, por haber fallado a Adán en su tarea. Pero, ¿cómo está Satanás a cargo de todo? A través de sus partidarios humanos. La humanidad es la humanidad hecha a imagen de Dios. El dominio sigue siendo la tarea encomendada por Dios al hombre, no a Satanás. El mandato de Dios de que el hombre ejerza dominio sobre la faz de la tierra sigue aún vigente. Así es que Satanás tiene que ejercer el poder a través del hombre. Él y sus caídas, huestes angelicales pueden asustar a los hombres, tentarles, confundirles e incluso interrumpir las decisiones de los hombres que odian a Dios, pero no pueden dirigir la sociedad directamente. Dios está a cargo, esperando que su pueblo desafíe a los gobernantes de la tierra y que les quiten el timón. Dios quiere que los cristianos controlen la tierra en su nombre. Jesús no lo pudo haber dicho más claramente que cuando dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:18-20. Jesús tiene el poder en la tierra y todo el poder sobre las naciones. Él ejerce su poder por intermedio del Espíritu Santo. Su meta es que sus discípulos eventualmente ejerzan autoridad sobre la tierra en su nombre, mediante la palabra revelada del poder del Espíritu Santo. Satanás, los irredentos y todas las fuerzas impías quieren mantenernos ignorantes de esta tan importante verdad. La iglesia, como la asamblea de los santos, santo, el que tiene acceso al santuario de Dios a través de la oración, tiene ramificaciones políticas al proclamar la sabiduría y las leyes gubernamentales a las naciones de la tierra. Es la columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Al centro del corazón de Cristo se encuentra el cuidado de la tierra del Padre. Cuando sus discípulos le preguntaron cómo orar, Él los dirigió hacia la perspectiva de Dios Padre. Oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, del 9 al 10. Nótese que el asunto principal de nuestra oración debe ser que se haga la voluntad de Dios en la tierra. En forma semejante, cuando Jesús oró por sus discípulos, como vemos en Juan 17:15, Él oró específicamente no para que sus discípulos fueran quitados del mundo, sino porque fuesen protegidos de sus males, pudiendo así ser eficaces en la tierra, discipulándola y poniéndola bajo la ley de Cristo, perdiendo terreno. La batalla por la tierra está ocurriendo actualmente, pero la mayoría de los cristianos no lo saben ni les importa. Se nos ha dicho que en realidad no importa. Se nos ha convencido que lo único que interesa a Dios son el cielo y el futuro. Tanto los cristianos bien intencionados como los no cristianos nos han dicho esto. Hemos sido mal informados con mucha eficacia. No importa de qué bando. Considere las dimensiones actuales de nuestras pérdidas. En los últimos 50 años, la religión musulmana ha aumentado en un 500%, el hinduismo un 117%,
el budismo un 63% y el cristianismo solo un 47%. No solo hemos perdido 2/3 del globo desde 1917 a los marxistas, sino que también estamos perdiendo la población religiosa. Es obvio que los cristianos estamos perdiendo terreno literal y figurativamente. La cosa es, ¿qué podemos hacer al respecto? Aún más importante es, ¿estamos dispuestos a hacer algo para resumir nuestra divinamente ordenada posición como mayordomos de la tierra del Señor? Si usted está dispuesto a tomar esa responsabilidad, entonces este libro es para usted. La mejor forma de recuperar lo perdido es informarnos y envolvernos en la organización de los gobiernos de la tierra, inclusive el gobierno civil. Algunos cristianos se alarmarán inmediatamente con esta sugerencia. No obstante, la política es simplemente la actividad organizada de los que ejercen el poder económico y legal como ciudadanos de las naciones, ya que el Señor nos dio la tarea de tener señorío sobre toda la tierra. Génesis 1:26. Rechazamos nuestro papel de mayordomos si nos rehusamos a involucrarnos en el gobierno. Indicó además, ¿cómo podemos disipular la tierra si no participamos en su gobierno? Muchas Manifiesto. gracias. Ok. Gracias, hermosa Leslie. Nos quedamos en la página 35, donde empieza esta sección que se llama Manifiesto. Es breve. Esmeralda, ¿te gustaría leerlo? ¿Tú te quedaste con el pendiente de leer la sesión del miércoles? Si puedes leer, Ajá. te Bueno, escuchamos. A dice, partir de ahí, manifiesto. manifiesto, la política es ética. Hay buenos y malos, ya que existe el bien y el mal. Por lo tanto, cualquier autoridad o poder del hombre solo se puede poseer éticamente. El hombre sirve a uno de dos amos, pero siempre sirve. Este servicio es ético. No hay neutralidad. Sin lugar a dudas, Dios es el dueño original y primordial de la tierra, pero Él le ha delegado esta propiedad a la humanidad. Y la única forma en que Satanás pudo tomar el poder en primer lugar fue subyugando al hombre éticamente. Al desobedecer a Dios se someten a Satanás. ¿Cree usted que Satanás podría derrotar a Dios y tomar la tierra? Imposible. ¿Pudo él engañar a Dios, que todo lo sabe? ¿Le hizo trampas en un juego de cartas cósmico? ¿Entró él a su casa una noche y le robó? Esto es pura tontería, por supuesto, pero estoy tratando de mostrar algo. No se trata del poder de Dios contra el poder de Satanás. Más bien, Satanás obtiene el poder terrenal cuando la gente consiente en aceptar su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Cualquier cosa que desobedezca a Dios. Él no es exigente. Cualquier desobediencia le está bien por más grande o pequeña que sea. Él busca seguidores para subyugarlos éticamente, que se someten a él. En otras palabras, él hace un pacto con los suyos. Es un pacto perverso o invertido, ya que tiene las características del pacto de Dios. La trascendencia y seréis como Dios, Génesis 3:5. La jerarquía, violación de autoridad, desobediencia a Dios. La ley, abandono de la herramienta divina de dominio dado por Dios al hombre. El juicio, corrupción del sistema de justicia de Dios y el poder extendido. El tiempo, reclamor rebelde de la herencia de Dios. Es una imagen inversa de las características del pacto de Dios con su pueblo. Este es un punto muy importante. Satanás no es creativo por cuanto él no es el creador. Él tuerce la verdad, imita a Dios. El hombre también imita a Dios y a los pecadores son como Satanás. Distorsionan y tuercen la verdad y no pueden ser creativos. El hombre no puede escapar de la marca de Dios en su propio ser. La imagen de Dios, por lo tanto, aun en su pecado, reflejan las reglas fijas de Dios para el hombre.
No pueden escapar su condición de criaturas, no pueden escapar su humanidad, permanecen hijos de Dios aún en el infierno, hijos desheredados. Dios ciertamente es el dueño del mundo, pero Satanás verdaderamente tiene poder en este mundo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo es que Dios y Satanás se presentan visiblemente con autoridad en los asuntos de este mundo? A través de los seguidores de su pacto. Dios delega voluntariamente mucha autoridad a los hombres en general, pero especialmente a los que le honran. Primera de Samuel 2:30. Satanás también delega parte del poder que él posee, pero solo para propósitos limitados. Más que eso, él no puede, ya que a diferencia de Dios, él no posee ningún poder original. Todo su poder viene o directamente de Dios o indirectamente de aquellos que han hecho un pacto con él. Entonces, ¿cómo se va a liberar la tierra del poder de Satanás? Solo por la renovación del carácter de los hombres y la transferencia de autoridad al pueblo de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿No están todos los hombres bajo el poder de Satanás? ¿No pecamos todos en Adán? ¿Cómo podemos recobrar nuestra primogenitura? Solo de una forma, sometiéndonos al que ha recuperado la primogenitura del hombre, Jesucristo, el hombre perfecto, el único Hijo engendrado por Dios, quien vino a la tierra con una tarea, liberar la tierra. ¿Y cómo hizo él esta tarea tan asombrosa? Viviendo una vida como hombre en perfecta conformidad con la ley de Dios. Bien, eso explica cómo Jesucristo recuperó su herencia como el segundo hijo terrenal, pero cómo se manifiesta esto dentro de la historia, porque tuvo esto un impacto tan diferente en la historia. Muy simple, porque el hijo heredero murió y resucitó de nuevo. Se ganó su herencia a través de una vida perfecta y luego se la dio a su gente. Estableció un nuevo pacto con ellos, o como solemos decir, estableció un nuevo testamento con ellos. Un testamento es un documento que transfiere una herencia a los herederos legales. Los cristianos heredan más ahora por medio de él. Él, el heredero legítimo, Jesucristo, dio su vida por sus amigos, demostrando el perfecto amor. No hay un amor más grande que este. Juan 15:13. Básicamente, Satanás perdió la autoridad que le dio a Adán el día en que Cristo murió. Básicamente, los cristianos la heredamos el día en que Cristo resucitó. Resumen, Gracias, estamos Esmer. en guerra. Gracias, Esmeralda. Voy a continuar con el resumen y cerramos. Resumen, estamos en guerra. Esta guerra es por los corazones, las mentes y las almas de los hombres. Las condiciones que gobiernan esta guerra son éticas, el bien contra el mal. Los comandantes rivales son personas, Dios contra Satanás. Los ejércitos se componen de seguidores leales que hacen pacto, se encadenan a uno de los comandantes. Cada ejército tiene una vía jerárquica. No existe un ejército sin una línea de autoridad. Cada ejército tiene una serie de reglas. Cada comandante llama a sus soldados a vivir y a morir en sus deberes asignados. Cada comandante promete recompensas a sus seguidores. Pero solo Dios puede prometer recompensas después de la muerte física. Él promete juicio eterno para sus enemigos. Dios promete liberación. También lo hace Satanás. Uno de ellos está mintiendo. La decisión intelectual de más importancia que un individuo o una civilización pueden hacer es decidir quién miente. La decisión pública de más importancia que una persona o una civilización pueden hacer es escoger su bando. Nosotros no probamos nuestra liberación simplemente por el intelecto. La comprobamos por el pacto, por una afirmación pública de ponerse bajo la disciplina del Supremo Comandante, Jesucristo, el libertador. Él es el ancla verdadera. La cadena que nos sujeta a esa ancla es nuestra garantía de estabilidad y paz eterna. Su cadena es su ley. Estas son las razones por las cuales es Cristo y solo Cristo el verdadero libertador de la tierra. Uno, todo el poder ha sido entregado por Dios a su Hijo Jesucristo. Dos, Cristo llama a los hombres a la libertad mediante la sujeción ética a Él. Tres, el camino a la liberación es un campo de batalla moral, el corazón. Cuatro, no hay un tratado permanente de paz entre los comandantes. Cinco, no hay un tratado de paz posible entre los ejércitos. Seis, el cese de fuego no es un tratado de paz. Siete, la batalla es entre sistemas legales rivales. 8. No existe la neutralidad moral ni legal. 9.
Dios, el creador, es dueño de la tierra. 10. Dios le delegó esta propiedad a Adán. 11. Adán vendió su primogenitura a Satanás. 12. Cristo la recuperó en el Calvario. 13. Cristo le delega la propiedad a su pueblo. 14. Su pueblo ha de recobrar la tierra por la obediencia. 15. Los cristianos modernos han evitado su obligación. 16. Para volver a la batalla por la tierra, los cristianos debemos reafirmar el pacto original con Dios a través de Cristo. Próxima reunión del Club de Lectura, iniciaremos con el capítulo 2, el Dios y la liberación. Por esta noche dejo de grabar la sesión para quedarme con este hermoso grupo de mujeres que están reunidas en este club de lectura para hacer comentarios y para orar con base en lo que hemos visto en esta bellísima e impactante lectura que espero que llegue a mucha gente que a lo mejor no saben leer y tengan este material a su alcance en forma audible o que prefieren escuchar como si fuera un audiolibro. El día de hoy me acompañó Leslie Rivera de Valientes de Guatemala, mi amiga también Esmeralda Calderón desde Costa Rica y su servidora Leida Paredes se despide de ustedes en esta grabación y continuamos aquí en la sala para los comentarios y la oración.